No te iguales, no te compares, no te acomodes, el mundo trae sus males. Sé diferente. Piensa en lo bueno, cambia tu mente, sé diferente. LBA Radio. Quédate con nosotros. Piensa lo que es honesto. Cambia toda tu mente. Piensa en todo lo bueno. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. La fe es fácil a distancia. Yo tengo fe en que Dios puede hacer cosas imposibles cuando a veces no creo que Dios haga ninguna de esas cosas por mí. Es más fácil decirle a Dios lo que creo que Él puede hacer que confiar en lo que Él hará como si mi vida dependiera de ello. El 14 de agosto de 1859, miles de personas se reunieron para ver al acróbata francés Charles Blondin intentar caminar por la cuerda floja sobre las cataratas del Niágara. Yo me imagino a Blondin preguntándole a la multitud si creía que podía hacerlo. Sí, habrían respondido. Al fin y al cabo, él ya lo había hecho varias veces este verano. Luego lo imagino pidiendo a algún voluntario que se subiera sobre su espalda. El silencio se habría apoderado de la multitud. Mirar no es lo mismo que acompañar, ¿verdad? Pero aquel día el administrador de Blondin, Harry Colcourt, se subió a su espalda. Cuando empezaron a caminar por encima de las cataratas, Blondin se volvió hacia Colcourt y le dijo que mirara hacia arriba. Le dijo que él ya no era Colcourt, sino Blondin, lo que significaba que serían como un solo hombre, mente, cuerpo y alma, hasta que cruzaran las cataratas. Blondin ordenó a su administrador que se balanceara con él y que no intentara mantener el balance, porque si lo hacía, pues ambos iban a caer al vacío. Creer que Blondin podía caminar por la cuerda era distinto que creer en él. ¿Saben? También para nosotros así es. Creemos que estamos haciendo una afirmación sobre algo. Es una verdad proporcional. Hay cierta distancia entre nosotros y aquello que estamos proponiendo. Por eso muchas escrituras y las primeras confesiones cristianas de fe, como el credo de Nicea, comienzan con las palabras enfáticas: creemos en confianza total. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a LBA. Yo soy Etel Ayala y les deseo un gran día. Vamos a empezar con nuestras actividades cotidianas, así que empecemos con toda la actitud y confiados que estamos en la mano de Dios. Que esta semana esté llena de gozo y que sobre todo esperes grandes milagros y que estés listo para enfrentar grandes retos. Permítenos orar contigo y por ti aquí en tu programa Luz, Vida, Amor Radio, porque aquí queremos que ruja el león. Quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Dani Zamorano. Estamos transmitiendo desde la gran ciudad de México en tu estación Ondas de Vida 1440 AM. Gente de fe. Yo soy Dani Zamorano y no estoy solo, ya como ya la escucharon, estoy con mi amiga Mayra y por supuesto Etel Ayala. Muy buen día a todos los que nos escuchan todos los días. Yo te voy a recordar los teléfonos en donde te puedes comunicar con nosotros. Recuerda que también sirven como WhatsApp. Estos son el 5588 10 14 89 y el 5584 44 19 39. Estamos listos para recibir tu llamada y orar por ti. Te estaremos dando los teléfonos a lo largo del programa para que te comuniques con nosotros y te animes a pedirle un milagro a Dios. También estará con ustedes mi amiga Mayra Megarejo. Yo quiero que ustedes nos conozcan y sepan más de nosotros, y la mejor manera es que ustedes nos busquen en todas las redes sociales como Luz, Vida, Amor. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en YouTube. Si quieren escuchar programas pasados pueden hacerlo en Apple Podcast y en Spotify. Déjenme decirles que estamos en Toluca, en el Estado de México, y también estamos en Zihuatanejo, en Guerrero. Si alguna vez quieren visitarnos, conocer nuestras direcciones, solo métanse a nuestras redes sociales y ahí van a tener la información. Fíjense que también el día de hoy vamos a tener momentos de buen humor, canciones, datos curiosos aquí en Luz, Vida, Amor.
¿Y qué te parece si empezamos con la poderosa palabra de Dios en labios del pastor Isaí Ibarra, pastor de la iglesia Luz Vida Amor Cihuatanejo, con el tema El Espíritu Santo Sanador? Sigue aquí con nosotros en LBA Radio. Hola, hola, qué gusto es saludarnos a ustedes en este momento. Me siento muy contento en saber que tú me estás escuchando a través de este medio de comunicación. Por eso hoy tengo un tema muy interesante para ti y quiero que pongas atención acerca de lo que hoy vamos a hablar, porque este tema te va a interesar mucho. Los discípulos, en el tiempo de que el Señor Jesús ascendió al cielo, se quedaron aquí, pero el Señor Jesús les dijo que se fuera a un lugar donde iban a recibir al Espíritu Santo. Y entre estas personas, entre los 12 discípulos que estaban allí, era Pedro y Juan. Pedro y Juan fueron discípulos de Jesús. Pedro y Juan también estaban en ese lugar donde recibieron el Espíritu Santo. Y Pedro y Juan en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan hablaron en lenguas. Y luego, después de esto, Pedro predicó a Joel. Y en esa predicación de Pedro hubo una conversión muy numerosa, que fueron 3,000 personas las que aceptaron a Cristo en su corazón. Pero este Pedro y este Juan ya estaban llenos del Espíritu Santo, eran transformados completamente. Todo lo que ellos pensaban antes, ahora piensan diferente. Todo lo que hacían antes, ahora hacen cosas diferentes. Que el Espíritu Santo es el que los va a guiar. Ellos se dejan guiar por la presencia del Espíritu Santo. Y entonces, cuando Pedro predica la palabra de Joel, el profeta Joel, se convierten como 3,000 personas. Y cuando estas personas se convirtieron a Jesús, a Cristo, entonces los discípulos tenían trabajo para administrar a estas personas. Y dice la palabra de Dios que un día, después de trabajar, ellos iban al templo a orar. Era la hora de la oración. Entonces Pedro y Juan decidieron ir al templo. Esta historia la podemos ver en Hechos 3. Hechos 3, ahí está donde Pedro y Juan van al templo a orar. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hechos 3, del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aquí nosotros podemos ver, primero, que Pedro y Juan, ya llenos del poder del Espíritu Santo, y después de trabajar con la gente que habían aceptado a Cristo en su corazón, iban a orar al templo que les quedaba más cerca, el templo de la Hermosa. En ese templo acostumbraban ir a orar a la hora 9, dice la palabra de Dios, que es la hora que todo el pueblo acostumbraba ir a orar. Y Juan y Pedro estaban listos para ir a orar, y entonces dice la palabra de Dios, versículo número 2,
era traído un hombre cojo de nacimiento, nunca había andado, nunca había caminado, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Este hombre ya era viejo, este hombre ya era grande, pero tenía una característica, este hombre, que era cojo, y era cojo de nacimiento. No fue una enfermedad que le llegó después de que nació, no, este hombre nunca aprendió a caminar, nunca aprendió a saltar, nunca aprendió a moverse por sí solo, sino que lo llevaban. Este hombre había nacido ya en esta condición de no poder caminar y lo llevaban al templo La Hermosa ahí en la entrada para que todos los que entraran pues le dieran una limosna. Él siempre pedía a todo el que entraba una limosna. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando Pedro le vio, dice, y Juan, que iban a entrar en el templo, pues le rogaban a Pedro y a Juan que le dieran limosna. Pero Pedro con Juan, dice el versículo número 4, fijando en él los ojos, o sea, en el cojo, le dijo, míranos, míranos. Entonces él, el cojo, les mantuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, Pedro fue el que le dijo, no fue Juan, fue Pedro, lleno del Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos ver aquí en Pedro que era pescador, sí, efectivamente, era pescador, pero ahora era un Pedro lleno del Espíritu Santo. Por eso dice allí, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. ¿Qué quiere decir esto? Que no llevaban dinero. Iban a orar al templo, no llevaban dinero, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjense nada más qué palabras tan poderosas de Pedro. Aquel Pedro pescador que sabía llevar sus cuerdas para pescar, que sabía cómo conducir una lancha para pescar, que sabía cómo entrar en el mar, que sabía cómo controlar los vientos en el mar, sabía todo eso Pedro. Pero ahora vemos a un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. Y vean las palabras de Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro le habla con poder. Pedro le habla con firmeza. Levántate y anda. Dos cosas. Tiene que levantarse y tiene que caminar. Aquí Pedro le habla con poder a este hombre. Y dice, aquí lo que dice el versículo número 7 es importantísimo y me impresiona mucho. Porque dice, tomándole por la mano derecha, le levantó. Pedro le tomó por la mano derecha a este hombre, no por la mano izquierda, que quede bien claro cómo Pedro toma por el lado derecho al hombre y le levantó. Y al momento, dice la palabra de Dios, se le afirmaron los pies y tobillos. Al momento, no fue a los 8 días, no fue después de que oró, no, al momento que le dijo, levántate y anda, y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y al momento, dice la palabra de Dios, al momento, Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Este milagro que este hombre cojo recibió en ese momento fue sobrenatural. Fue un milagro espiritual muy grande y físico también. Podemos ver cómo Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad, y dice la palabra de Dios que se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. 4 cosas hace este hombre. 4 cosas hace. Entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Aquí nosotros podemos ver cómo una persona como Pedro y como Juan, llenos del poder del Espíritu Santo, también hacen milagros con ese poder. ¿Por qué? No es que lo haga Pedro y Juan, no, lo hace el Espíritu Santo, lo hace el poder de Dios, lo hace ese Jesús poderoso
es el que hace los milagros. A través de las personas, sí, efectivamente. Por eso, en este momento tú que estás escuchando este mensaje, puedes recibir un milagro como este cojo de nacimiento. Quizás tú tienes una enfermedad que se te vino después en el tiempo de tu vida, pero esa enfermedad es para que tú te acerques a Dios. Es esa enfermedad para que tú le pidas a Dios con fe. Así como este hombre estuvo atento a Pedro y a Juan, también tú puedes estar atento a lo que puedes recibir de parte del Señor. Yo quiero en esta hora orar por ti. Quiero orar por ti para que recibas un milagro como lo recibió este cojo de nacimiento. Nada más que tienes que fijar los ojos en Dios. No tienes que desviar la mirada a otra cosa. No, a Dios solamente. Dios el poderoso, el que tiene el poder para sanarte de esa enfermedad que tú tienes. Por eso yo quiero invitarte en esta hora a que cierres tus ojos y vamos a orar para que recibas ese milagro que tanto estás esperando que Dios te hace. Vamos a orar para que Dios te sane de esa enfermedad que tú tienes. No importa el nombre de la enfermedad, no importa. Lo importante es que tu fe esté puesta en el Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, en esta hora, Señor, te estamos pidiendo y rogando por esa enfermedad que tenemos en este cuerpo pecaminoso. Tú puedes sanarla, Señor. Tú puedes hacer un milagro, así como hiciste el milagro en este cojo de nacimiento. Tú puedes hacer un milagro en tu cuerpo. Pídeselo al Señor con fe, creyendo que Dios te lo va a dar. En este momento, dice, en ese momento se le afirmaron los pies y tobillos. En ese momento tú puedes recibir un milagro de parte de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos esto. Amén y amén. Hoy hemos escuchado uno de los muchos milagros que hizo Jesús. Y todo lo que hizo este hombre que no podía caminar fue confiar en Jesús. Fue aceptar que Él era hijo de Dios. Y Él dio grandes pasos de fe. Él solo confió y puso su enfermedad en las manos de Jesús. ¿Y tú? ¿Estás pasando por algún problema de salud? ¿Estás enfrentando alguna batalla y sientes que no puedes salir de ella? Quiero invitarte a dejar que Dios entre en tu corazón, que confíes en que para Él no hay imposibles y todo en sus manos estará bien. Deja que ruja el león y que el Señor te guíe, que el Señor tome el control de tu vida, que sea Él quien guíe tus pasos y cada uno de tus planes. Quiero darte nuestros teléfonos por si no sabes cómo pedir, quieres apoyo, quieres que oremos contigo y por ti. Nuestros números son el 5588-1014-89 y el 5584-44-1939. Recuerda que hay una persona esperando por tu llamada, por tu mensaje, para que nosotros podamos orar contigo y por ti. Así que lo único que me resta decirte es que te animes a pedirle un milagro a Dios y que dejes que ruja el león. ¿Y qué creen? Ya llegamos al buen humor. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro: no sé qué hacer con mi bisabuelo, se come las uñas todo el tiempo. Y dice el otro: al mío le pasaba igual y le quité la maña en un momento. ¿Cómo? ¿Le amarraste las manos? Y dice: no, le escondí los dientes. Y yo tengo uno, estaban dos amigos cazadores, ¿no? Y uno le dice al otro: oye, amigo, ¿cómo se matan los elefantes azules? Y el otro le dice: ay, muy fácil, agarras un rifle para matar elefantes azules. Ah, ¿y cómo se matan los elefantes rojos? Muy fácil, lo estrangulas hasta que se ponga azul y lo matas con un rifle para matar elefantes azules. Ah, ok, ¿y cómo se matan los elefantes verdes? Fácil también, le cuentas un chiste hasta que se ponga rojo de la risa, lo estrangulas hasta que se ponga azul y lo matas con un rifle para matar elefantes azules. Ah, muy bien. Oye, ¿y cómo se matan los elefantes amarillos? Y le dice el otro: ¿y desde cuándo hay elefantes amarillos? Fíjense que un niño le pregunta a su papá, que es abogado: papá, ¿sabes cuánto es 2 más 2? Y el padre le dice: depende, hijo. ¿Depende de qué, papá? ¿Si es para pagar o es para cobrar? Sonríe, estás en LVA Radio.
Ahora vamos a unos datos curiosos. El cuerpo humano es increíblemente complejo y está compuesto por una serie de sistemas y órganos que trabajan en un conjunto para mantener la vida. Algunas de las características importantes incluyen el número de huesos, 206 en adultos, y el número de músculos, 639 a 650, el volumen de sangre, que son de 4 a 5 litros, y la vida media de los glóbulos rojos, que es de 120 días. Aquí algunos datos importantes sobre el cuerpo humano. El corazón late alrededor de 3,000 millones de veces durante la vida de una persona. Un glóbulo rojo tarda aproximadamente 1 minuto en circular por todo el cuerpo. El cerebro consume aproximadamente el 20% del oxígeno, las calorías que consumimos. El sistema nervioso entérico en los intestinos tiene tantas neuronas que se le ha llamado el segundo cerebro. La longitud del intestino delgado es de aproximadamente 7 metros y la del intestino grueso de 1.5 metros. El sistema urinario filtra la sangre y elimina los desechos a través de la orina. El cuerpo humano necesita oxígeno para funcionar. Se nace con alrededor de 300 huesos, pero a medida que crecemos, algunos se fusionan, quedando 206 en la edad adulta. Los músculos están en pares, por ejemplo el bíceps y el tríceps, y permiten el movimiento de los huesos. El cuerpo humano está formado por billones de células y cada segundo se producen millones de nuevas células, la mayoría de las cuales son células sanguíneas. Dentro de una gota de sangre hay 5 millones de glóbulos rojos, 300,000 plaquetas y 10,000 glóbulos blancos. Los glóbulos rojos pueden vivir hasta 4 meses. Esta fue tu sección de datos curiosos aquí en LBA Radio. Venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación, conforme a tu palabra, y tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas, y guardaré continuamente tu ley, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. ¿Qué creen? Este programa ha llegado a su final. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se despide de usted su amiga Mayra Melgarejo, sin antes recordarles nuestros teléfonos 55 88 10 14 89 y el 55 84 44 19 39. Anímense y llámenos. Queremos orar por ti, por ese problema que están enfrentando, y yo les reto a que pidan un milagro. También se despide de ustedes Dani Zamorano. Yo los invito a que nos busquen en todas las redes sociales como Luz Vida Amor Toluca y Luz Vida Amor Zihuatanejo. Busca los programas también en YouTube, y se despide de ustedes también mi compañera Ethel Ayala. Yo les quiero mandar un saludo y decirles que Dios tiene la solución a ese problema que estás enfrentando. Que recuerdes que Dios te está buscando, que Dios te ama y tiene un plan para todos ustedes, pero especialmente para ti. Así que recuerda, piensa en lo bueno. Cambia tu mente. Sé diferente. Esto fue LBA Radio.